Buenas tardes, soy Carlos Vila, el director general de Kiwi Atlántico. Tenéis que perdonar no estar presente físicamente en el día de hoy, pero por motivos de trabajo no me he podido desplazar hasta Valencia. No obstante, voy a intentar hacer una presentación grabada, que no es igual que en persona, pero vamos a intentar que sea lo más, eh, digamos, demostrativa posible. Inicio la presentación. Esto está dentro del curso de tecnología de la post-cosecha. En el caso este se va a hablar del kiwi y como nosotros somos especialistas en este cultivo, pues vamos a hablar un poco del kiwi no solo en la cosecha, en la conservación, sino desde el inicio, porque para que un producto se coseche hay que partir desde que se cultiva. Y esto es lo que voy a intentar explicar. Por una parte, está que para hablar de conservación, como decía, la parte fundamental, aunque no se crea, es el cultivo. Y lo veréis si trabajáis en temas de cualquier fruta que se conserve, puedes recibir una mercancía y se conserva muy diferente a otra. Pues muchas veces eso es debido a cómo se cultiva. En el caso del kiwi, una parte importante es que tenemos que considerar es la edad de la plantación, que empieza a producir al segundo, tercer, cuarto año, digamos, esos 2, 3 primeros años desde que empieza a producir, digamos que el sistema foliar con respecto al número de frutos que tiene la planta está un poco desequilibrado. Entonces son frutas que normalmente ya tienen brises más altos, materias secas más altas, pero menos capacidad de conservación. Con lo cual tenemos que prestar atención para que esa fruta de fincas más jóvenes digamos, se comercialicen en los primeros meses de la venta. Una vez que la finca ya está en el tercer o cuarto año productivo, es decir, desde que ha iniciado su producción, podemos considerar que la fruta ya tiene condiciones de conservación. Hay que tener especial cuidado que en fincas muy antiguas, de más de 20 y tantos años, hacemos renovaciones, ¿no? Y en estas renovaciones, si es de la propia planta que es vieja, no encontramos diferencia de calidad a nivel de conservación, pero si intercalamos plantas nuevas, ahí podemos tener problemas, porque vamos a tener una fruta cosechada de una plantación joven con una vieja y ahí también tendríamos problemas de conservación. Otro de los factores que afecta a la conservación de la fruta son las condiciones climáticas. En esto, por ejemplo, tenemos zonas donde haya vientos, pues la conservación también se puede ver afectada, fundamentalmente por 2 motivos. Uno que es el golpe de los frutos entre sí y también de las ramas con los frutos. Y otro es el estrés que produce por roturas y por deshidratación este viento. Este estrés, aunque inicialmente no se vea en los parámetros que medimos de bris, dureza y materia seca, sí que puede afectar en la conservación. Con lo cual, fincas muy ventiladas o así, debemos tener más atención que zonas protegidas. Otro factor que también influye es que en zonas que producimos con riesgo de heladas a partir de finales de octubre, en hemisferio norte, si hablásemos hemisferio sur estaríamos posiblemente a finales de marzo, y que tenemos que cosechar porque creemos que tenemos riesgos de heladas, hay que tener cuidado porque podemos coger frutos con inmadurez, es decir, que estén por debajo de 6,2 grados Brix. Y esto sí nos va a afectar a la calidad organoléptica, es decir, al sabor, pero también a la conservación. Como veremos más adelante, fruta cosechada temprano, aunque inicialmente esté más dura, cuando pasan 2, 3 meses, la dureza se ve muy, muy cambiada y el Brix no sube en la misma proporción que una fruta cosechada en su momento. Hablamos de las condiciones del cultivo, del área del cultivo, hablamos de las condiciones de clima, pero también tenemos que considerar las condiciones edáficas, es decir, el tipo de suelo.
El tipo de suelo es un condicionante importante para la conservación. En suelos que tengamos con capa freática muy alta o simplemente con mucha humedad, suelen también tener problemas de conservación. Sobre todo cuando la fruta ya lleva más de 3 o 4 meses en cámara y puede haber de repente un ablandamiento rápido del fruto. También influye a veces el sistema de venta que tiene algunas zonas o algunos agricultores es especular con a quién le vendo. Y en algunos países y en algunas zonas también hay la costumbre de aplicar agua en el momento ahí de cosecha para evitar que el Brix en la planta se suba. Esa técnica que al final es como intentar retrasar la maduración de la fruta, después cuando esa fruta se cosecha también va a tener peores condiciones de conservación, con lo cual eso es un elemento que para la comercialización no favorece. Otro factor son las podas de invierno y las podas de verano. A veces queremos incrementar mucho la producción y ponemos varas a 20 centímetros o menos entre sí, con lo cual cuando las hojas crecen y eso se provoca una deficiente ventilación, falta de luz y todo esto afecta en que la materia seca sea más baja y aumenten digamos, las incidencias de enfermedades, sobre todo de hongos, que después, cuando se da la conservación, pues esos hongos van a desarrollarse más fácilmente en condiciones de atmósfera. Durante el verano también debemos realizar podas en verde y aquí fundamentalmente en el caso del hemisferio norte estaríamos principios de septiembre más o menos. Septiembre pues sería 6 meses más, el mes de marzo más o menos en hemisferio sur, febrero-marzo, que es fundamental ventilar, y entonces hay que podar en verde para que haya más entrada de luz, que ventile más la fruta, y eso es una técnica que no siempre se hace, pero que es fundamental hacer, sobre todo cuando tenemos plantaciones en sistemas de tibar, perdón, de parra. Si fuera en tibar siempre entra más luz de forma natural, el tibar es una forma digamos, con los brazos hacia abajo, los brazos productivos, entonces ahí pues entra más luz, pero en parra, que es la mayor parte de las plantaciones, ahí si no ventilamos correctamente durante el final del verano, pues la calidad de la fruta también se puede ver afectada para su conservación. Otro elemento también importante es la nutrición y el riego. A veces corremos el riesgo de aportar unidades fertilizantes de nitrógeno, sobre todo muy altas, despasar más de 80 unidades fertilizantes, desde nuestra experiencia no es bueno, porque la fruta tiene peor conservación, incluso organolépticamente también puede tener un sabor, digamos, más ligero, es decir, que no tiene viveza esa fruta. Otro también elemento importante son los niveles de calcio y potasio, que deben ser lo más elevados posible porque está correlacionado con la conservación. Esto no quiere decir que si tenemos pH del suelo altísimos en calcio, ese calcio pase al fruto. Al contrario, podemos incluso tener problemas de bloqueos de hierro y entonces sí que tenemos otro problema, que el fruto se queda blanquecino y la calidad organoléptica es peor. A nivel de conservación, esos frutos blanquecinos conservarían bien, pero a nivel de sabor sería de peor calidad. Un mal manejo del riego también iría mal, es decir, el kiwi es una fruta que necesita agua en verano, pero si nos pasamos con el riego, digamos que viciamos la planta y al viciar esa planta el fruto no queda preparado para tener mejores condiciones de materia seca, con lo cual debemos siempre regar de una forma adecuada evitando los excesos de agua.
Si es una zona que el suelo se retiene mucho, es importante haber realizado la plantación en cabañones para que drene de forma natural. ¿Nosotros qué hacemos para determinar la calidad del kiwi cuando nos llega de campo? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es una especie de un cuadro que está aquí resumido, que para guardar en cámaras que llamamos de calidad óptima, aceptable y deficiente. No. En esto, digamos que las cámaras de calidad deficiente serían la fruta para vender más temprano porque tendría peores condiciones de conservación, pero también para la fruta de peor calidad para mercados de menos valor. Esas serían frutas con menos de 6,5 Brix a la llegada de media, con materias secas por debajo de 15 y durezas por debajo de 4 kilos por centímetro cuadrado, y con el ISK, que es el índice de sabor del kiwi, que bueno, es un método un poco antiguo, pero que tiene muy en cuenta, digamos, la uniformidad de la materia seca, y que si es menor de 1, pues ya sabemos que esa fruta, además de tener peores condiciones de conservación y posiblemente de calidad organoléptica, también tenga mucha dispersión entre sí, es decir, que habrá frutos que estén bien y otros que estén mal, con lo cual tampoco sería un elemento de calidad. Después está la calidad aceptable, que es, digamos, una parte muy importante de la fruta que se recibe, y que si se conserva con técnicas normales o así, pues estaríamos hablando de 4 o 5 meses de conservación, incluso 6, sin bajar la calidad final del producto. Y después la calidad óptima, que sería la búsqueda que deberíamos tener, que es con brises de llegada de 6,5 a 7,5, pero con materias secas más altas de 17 y durezas también altas. Si tenemos durezas altas, tenemos materias secas altas y tenemos brises correlativamente altos, significa que cuando vayamos a sacar este producto al mercado, además de conservar 6 o 7 meses, llegaremos con frutas por encima de 13, 14 Brix, que está muy bien. La cosecha. Bueno, la cosecha también es una parte importante para la post cosecha. Y es que, por desgracia, muchas veces se cosecha pensando que esto son piedras. La fruta al tacto está dura y no hacemos especial atención en cómo cosechar, ¿no? Como tampoco te marca un color como otros cultivos para determinar su momento de madurez, tenemos que hacerlo en función de mediciones de Brix, buscando siempre que esté por encima de 6,2, 6,5 para iniciar cosecha. ¿Dónde produce el problema en ese momento de cosecha? Pues el principal es el golpe de la fruta en los recipientes de cosecha. A veces va uno por la finca y escucha pa, pa, pa. Bueno, pues ese golpe que es constante, en el momento de cosecha no se ve, pero cuando lleva la fruta en cámara más de 2 meses y va a ser servida al consumidor, en muchos casos ya se detecta en la calibradora o al tacto las personas, detectan esos golpes que son ablandamientos en partes. Y en muchos casos llega al consumidor. Y eso, esas frutas, que además de tener peores condiciones de conservación, también tienen peores condiciones digamos, de presencia. Y eso debemos evitarlo. Además, esa fruta golpeada genera más etileno en las cámaras y nos puede madurar el resto. Otra cosa que se nos produce es, una cosa es cuando cosechamos, lo cogemos de la planta y lo ponemos en el envase donde nosotros lo tenemos, ahí se puede golpear. Pero después, cuando lo vamos a vaciar al cajón o al bins para el que después va a las cámaras frigoríficas, aquí, si no prestamos especial atención en depositar la fruta dentro, pero no dejarla caer, sino bajarla, acompañar la fruta hasta el cajón y que no se caiga, pues se vuelve a producir también golpes. El resultado final de esto, bueno, pues que lo que comentaba antes, que la fruta se madura
antes de tiempo, afecta al resto y aumentamos mucho los porcentajes de mermas, pero también de calidad de cara al consumidor de peor. Ahora hablamos de lo que era toda la fruta, la parte de cosecha, y ya tenemos que entrar en los sistemas de conservación en cámara. Aquí hay diferentes sistemas de refrigeración y debemos tenerlo en cuenta. Hay el tipo de gases refrigerantes, que es el más antiguo, pero que cada vez se hace menos porque estos tipos de gases afectan a la capa de ozono, pero también porque, digamos, su conservación es peor que con otros sistemas que vamos a comentar después. Podemos decir que estas cámaras, digamos, en el interior de las mismas nos podemos encontrar frutas con temperaturas dentro de la fruta, en la pulpa, con diferencias de 1 grado. 1 grado de temperatura no es lo mismo tener una fruta a 0 grados que a 1 grado que a 2 grados. Entonces, esas frutas dentro de una misma cámara con diferencia de 1 grado, cuando lleva 3 meses, la maduración dentro también es diferente, con lo cual tenemos muchas más mermas y menos tiempo de conservación en cámara. Podemos decir que con este tipo de cámaras, pasar de 5 meses con conservaciones con mermas por debajo del 10% es difícil. Después están los sistemas de amoníaco, quizá es de los más estables, es decir, dentro de la cámara los frutos, la temperatura, en la anterior hablábamos de grados de diferencia de 1 o incluso de más de 1 grado, aquí siempre son por debajo de menos de 0,4, normalmente se mueve entre 0,2 y 0,3 grados de diferencia entre frutos, con lo cual nos da una capacidad de conservación a largo plazo muy buena. El principal problema en este tipo de instalaciones es que el amoníaco es irritante y tóxico y en caso de que haya una fuga en las instalaciones, pues pueda afectar al personal. Y entonces, bueno, es muy bueno, pero tenemos que tener en cuenta que puede tener este efecto sobre las personas, ¿no? Porque es tóxico. Otro sistema es el agua glicolada, que es un sistema similar al amoníaco en cuanto a funcionamiento dentro de las cámaras, pero en este caso, en el caso de haber una fuga, pues al ser agua mezclada con glicol, no es gas ni nada y no genera, digamos, problemas en caso de fugas. Es un sistema que consume más energía eléctrica, necesita tuberías de mucha más dimensión, con lo cual es un poco más cara, pero digamos es menos contaminante en caso de fuga. Lo que se hace mucho es combinar ambas acciones, es decir, hay muchas nuevas instalaciones que tienen el amoníaco en la sala de máquinas y lo que es en las cámaras frigoríficas el glicol, de forma que si se produce un escape de amoníaco, pues solo es en donde están las salas de máquinas y ahí no suele haber personas. Hay unos detectores de gas, saltan las alarmas y normalmente no suele afectar. Hemos hablado del sistema de refrigeración, pero tenemos ahora que hablar dentro de ese sistema cómo está el funcionamiento de la cámara. Tenemos los sistemas normales de atmósfera, es decir, que lo que hacemos es aportar frío, y en el caso del kiwi y en nuestra experiencia podemos estar con fruta de calidad óptima o buena 6-7 meses, con porcentajes al final, bueno, sí, de unas mermas, pero es aceptable. La fruta, bueno, pierde dureza con respecto a otros sistemas, pero puede valer. Nosotros en las instalaciones tenemos este sistema, pero también tenemos otros para las partes finales para garantizar sobre todo la dureza, ¿no? En este caso, de atmósfera normal, pues podemos llegar a finales de campaña con 2 kilos por centímetro cuadrado, que está bien para venta de mercado nacional, pero para países que se dediquen a exportación, este tipo de cámaras valen para las ventas de los 3 primeros meses aproximadamente.
La fruta evoluciona correctamente para la venta, pero como comentaba antes, para la exportación a partir del segundo o tercer mes es complicado. Los sistemas de atmósfera controlada, en este caso la dureza de la fruta se mantiene mejor. El Brix no evoluciona tanto como el sistema de la atmósfera normal, y una vez que abres la cámara tienes que intentar esa cámara vaciarla lo más rápido posible, porque el fruto está como frenado mediante el control del anhídrido carbónico y el oxígeno con niveles muy bajos, pero una vez que lo ponemos a atmósfera normal y el oxígeno pasa pues, de 2, 3 a 21, la respiración de la fruta aumenta, y al aumentar eso que teníamos frenado de repente evoluciona más rápido, con lo cual una vez que abrimos una cámara de atmósfera controlada debemos pensar en venderlo lo más rápido posible. La dureza final, como decía, es mayor que en la convencional, y la fruta, como decía, se madura más rápido una vez abierta la cámara. Los sistemas nuevos que hay son los de atmósfera controlada dinámica. En este caso también se trabaja con niveles de oxígenos bajo y de CO2, pero en este caso permiten un poco más de movilidad. En nuestra experiencia en este tipo de cámaras, que es de 2 años que llevamos con ellas, en total tenemos un 15%, este tipo de cámaras está bien porque, a diferencia con respecto a la de controladas y más, sí que nos permite, una vez que abrimos la cámara, bueno, corregirla un poco, y si la otra en 10 días teníamos que sacar la fruta, en nuestra experiencia en este caso podemos estar 15 o 20 días vendiéndola. Siempre estoy hablando desde el punto de vista de venta en mercado nacional. Para exportación, a esto habría que sumarle algo que voy a hablar después, que sería utilizar bolsas para continuar controlando esa maduración, ¿no? de la fruta, porque estamos hablando que va a viajar a lo mejor 15 días, 20 días, y eso en países que sean exportadores tienen que tener en cuenta que una fruta que estaba en atmósfera controlada, o le mantienes una cierta atmósfera controlada, o cuando llegue a destino va a tener problemas. ¿Qué hacemos para que el kiwi no se madure? Bueno, por un lado frenamos con temperatura, pero también tenemos que frenar otra cosa, que es mediante la respiración del fruto genera etileno, y el kiwi es muy, muy sensible al etileno. Entonces, una pequeñísima parte, una parte por billón de etileno madura una fruta. Por eso, en las instalaciones de conservación del kiwi hay instalados normalmente catalizadores, que son un sistema que coge el aire del interior de la cámara, lo pasa por una especie de resistencia eléctrica a 250 grados y transforma el etileno en anhídrido carbónico y agua, con lo cual aumenta un poco la humedad dentro de la cámara, pero y aumenta el CO2, con lo cual de vez en cuando a lo mejor hay que abrir la puerta para que el nivel de CO2 no supere el 5% o el 6%, pero se controla el etileno. Hay sistemas más antiguos que son por oxidación, no por catalización, que es permanganato potásico, que es un elemento muy oxidante. Esto se embebe en una especie de arcilla que se llama cepiolita, y hay diferentes sistemas comerciales. Y esto, digamos, esta cepiolita con permanganato se pone dentro de la cámara con unos ventiladores, de forma que coge el aire del interior de la cámara, lo hace pasar a través de esta cepiolita, y por oxidación del permanganato descompone también el etileno. No es tan eficiente como los catalizadores, pero funcionan, por ejemplo, para cámaras más pequeñas o cámaras de conservación corta. Después hay un tercer sistema dentro del de oxidación, que es la aplicación de ozono. Aquí el ozono es un oxígeno oxidado, en vez de una molécula O2 es O3, y se utiliza también para control de etileno, aunque no funciona como tal controlando el etileno. Lo que sí controla es un poco la respiración de la fruta. No es efectivo para el control, pero sí aporta, digamos, mejora la conservación
por reducción de etileno. Para control de hongos y bacterias, bueno, pues nosotros en el caso del kiwi, como prácticamente no se dan tratamientos, lo que buscamos también es ahondar en productos que no apliquen fitosanitarios en lo posible al kiwi. Nuestra experiencia es, en el caso de estas reactivas de oxígeno, le llaman sistema ROS, que son unos aparatos que se instalan dentro de la cámara frigorífica y lo que hace es coger el propio oxígeno ambiental, oxidarlo, es decir, es como generando un ozono y al mismo tiempo tiene efecto fungicida por oxidación. Nuestra experiencia es buena y ha mejorado la conservación donde está instalado, pero también la aplicación de ozono, que antes lo comentaba, como controlador de la respiración, nosotros tenemos los dos sistemas, unos en unas cámaras y otros en otras, y la aplicación de ozono también nos va bien. Quizá la diferencia es que en la aplicación de ozono, en las puertas de las cámaras frigoríficas, el material de goma que lleva para sellar a los 2-3 años se acartona por la oxidación del ozono y digamos, tenemos más mantenimiento, se nos estropean más esas gomas. Con lo cual, si hay que definir entre los dos, bueno, los dos son buenos, quizá el ROS no es tan agresivo sobre los elementos de las cámaras. Control de la dureza con productos químicos. Bueno, estábamos hablando que a través de las cámaras de atmósfera modificada, controlada, lo que buscábamos fundamentalmente es que la dureza de la fruta fuera más larga. Hace ya mucho tiempo que existe el SmartFresh, que es MCP1, y este producto se ha utilizado mucho para frenar. Nuestra experiencia no ha sido buena en cuanto a calidad organoléptica final del fruto. Sí es verdad que aguanta la fruta 6-7 meses con durezas altas, pero en nuestra experiencia bloquea mucho el etileno y no conseguíamos que subiera mucho, ¿no? Entonces, llegábamos con productos de durezas altas, pero con brises bajos, porque como lo aplicábamos a la llegada, la fruta entraba con 6,5, 7,5, así, y después se nos bloqueaba y acababa con 8, 10, podía llegar a 11, pero no es una calidad organoléptica buena, sobre todo en nuestro mercado español, que lo que quiere es una fruta ácida pero dulce también. Entonces necesitamos llegar a nuestros mercados por encima de 12 y con la SmartFresh a nosotros nos cuesta muchísimo. Además, también se nos provocaba, una vez que abríamos y servíamos, bastante arrugamiento. O sea, la fruta se arrugaba, la columela, que es la parte blanca central del fruto, se quedaba dura. En resumen, nuestra experiencia no fue buena. Sin embargo, este mismo producto en Chile tienen una técnica que hemos visto su resultado en colaboración con empresas chilenas cuando hacemos importación, de que aplican este producto, lo que pasa es que lo aplican un poco más tarde que nosotros y después con una pequeñísima aplicación de etileno y con temperatura de más o menos de 20 grados, consiguen que la fruta arranque y llegue a brises de 12 y a veces 13. La calidad no es tan buena, pero bueno, nos han demostrado que ellos sí han conseguido, que como países exportadores que tienen que llegar a 20 a 30 días, bueno, han conseguido que la combinación de este producto junto con su manejo y aplicación de maduración les permite llegar a mercados lejanos con fruta tratada con este producto y con una calidad bastante aceptable. Aquí os pongo un poquito el tema de las bolsas, porque aunque nuestra experiencia fundamental es el mercado nacional, también tenemos que considerar que tenemos que hablar que para exportar el tema de conservación también lo tiene que ir en el envase de venta. Entonces, hay bolsas normales, pero también hay bolsas de atmósfera modificada, que consiste, digamos, son unas bolsas con una permeabilidad a los gases, de forma que una vez que la cierras, permite, digamos, dejar salir oxígeno
y que se reduzca. Al reducirse el oxígeno, la fruta respira menos y, digamos, se mantiene más tiempo dura, firme. Aquí hay un problema que hay que controlar, que el nivel de CO2 va subiendo y debemos tener mucho cuidado que cuando pasa 2 meses o así, la fruta en estas bolsas, hay que tener cuidado que no sea un poco tóxico y que el fruto se quede bloqueado. En esto, que uno de los países que más experiencia tiene es Chile y tienen ya bolsas específicas para diferentes cultivos. En el caso de la cereza ha sido brutal su resultado, les ha permitido valorizar muchísimo ese cultivo. En el caso del kiwi, bueno, hay experiencias mejores y peores, pero tenemos que decir que les permite a llegar a viajes de 20 días, incluso de 40 y 50 días, como puede ser Asia, ¿no? Entonces debemos también considerar lo de las bolsas de atmósfera modificada. Después hay la bolsa normal, que nosotros usamos para mercados más cortos, y dentro lleva un saquito de controlador de etileno, que sería lo que hablábamos antes, la cepiolita o colpermanganato en ese saquito, se cierra la bolsa y, digamos, la respiración de esa fruta junto con ese saquito controla el etileno, y para viajes de 10 días, 15 días va muy bien. Bueno, lo que hablaba antes del comportamiento de las durezas según cómo cosechemos la fruta, ¿no? Os voy a explicar un poco nuestra experiencia con respecto a cosechar temprano y cosechar normal. Aquí tenemos una experiencia, en azul estaría una cosecha temprana, que cosecharíamos en el mes de octubre. Normalmente la cosecha es en noviembre, pero si cosecháramos, pues eso, 2 o 3 semanas antes, estaríamos a lo mejor con durezas iniciales medias de 9,5. En noviembre estaríamos en 8,5 y nosotros ahí estaríamos cosechando entre 8 y al final con 7 kilos. Si eso lo comparásemos con la fruta que ya teníamos en cámara cosechados en octubre, bueno, tendríamos que en diciembre la fruta cosechada antes incluso estaría más firme, con más dureza que la que cosechamos nosotros. Sin embargo, en la evolución después en la cámara, si la fruta que hemos cosechado temprano la hemos vendido en noviembre y diciembre, no vamos a tener efecto negativo desde el punto de vista de dureza en cuanto a conservación. Pero sí observamos que si nos alargamos y llegamos a enero, llegaríamos ya con durezas similares, pero a partir de febrero, marzo en adelante, esa fruta que cosechamos temprano sería de mucha peor calidad que la cosechada en su momento. Ahí lo veis, llegaríamos en el mes de abril con durezas por debajo de 1 kilo en la cosechada temprano, y sin embargo la cosechada más tarde estaría con medias de 3 e incluso más. Y en el mes de mayo pues ya sería inviable con fruta temprana. Eso es cuanto a dureza. En el BRICS pues tendríamos algo similar. Si cosechamos en octubre estaríamos con 5,5. En noviembre la fruta en cámara estaría en las mismas condiciones que lo que nosotros cosechamos en planta. Sin embargo, a partir de enero o febrero, la fruta que fue cosechada temprana seguiría con niveles bajos y llegaríamos a un final aproximadamente de 10 bricks. Sin embargo, la cosechada en su momento estaría en 12,5. Eso es fundamental para una calidad, con lo cual yo no soy muy partidario de la cosecha temprana, salvo que sea para fruta joven o porque, bueno, se hace especulativamente. Nosotros no trabajamos con mercado especulativo, la calidad tenemos que partir que va a ser siempre peor, y lo ideal y lo que nosotros creemos es que hay que cosechar cuando la fruta tiene condiciones, por encima de 6,5 grados. Bueno, esto que he presentado aquí es nuestra experiencia de cultivo, de conservación, de envasado y de comercialización. He puesto aquí el 88 al 2020, sería el 2021. Lo que pasa, no he cambiado aquí la fecha porque hay datos ahí que lo hemos modificado de 2021. Son 33 años de experiencia y muchas gracias por la atención, y eso, me vuelvo a disculpar por no poder estar presente, y bueno, si cualquier pregunta
pues la contestaría después por vía telemática, ¿no? Si fuera en persona, pues contestaría con mucho más ganas y seguro que sería más dinámico para todos. Pero bueno, la situación en la que tenemos no puedo estar presente y muchas gracias por la atención.